Bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida y te invito a suscribirte, porque aquí siempre estamos al día con las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, series, películas y por supuesto chismes. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchas gracias por estar aquí. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que tiene a todo el mundo revolucionado. Sí, así es como ya lo vieron en el título, Mert y Afra juntos otra vez. El reencuentro que todos esperábamos. La noticia ha explotado en redes sociales y nosotros, como buenos chismosos que somos, no podíamos dejar pasar la oportunidad de analizar cada detalle, cada rumor y cada posibilidad. Vamos a sumergirnos en el mundo de estos dos talentos turcos, vamos a repasar su historia juntos, el porqué de la separación y, lo más importante, qué significa este reencuentro para su futuro y para el nuestro como fans. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y mucha ilusión. Y antes de que se me olvide, no olviden darle like al vídeo si les gusta este tipo de contenido y suscribirse para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Vamos a empezar. Para los que no estén tan familiarizados, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu son dos de los actores jóvenes más populares y talentosos de Turquía. Ambos han participado en varias producciones exitosas, pero su fama se disparó a niveles estratosféricos gracias a la serie Yalı Kapkini, donde interpretaron a Ferit y Seyran, respectivamente. La química entre ellos en la pantalla era innegable y eso, obviamente, se tradujo en especulaciones sobre una posible relación amorosa fuera de la ficción. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Durante la emisión de la primera temporada de Yalı Kapkini, los rumores sobre un romance entre Mert y Afra eran constantes. Fotos y vídeos de ellos juntos fuera del set alimentaban aún más la imaginación de los fans, quienes estaban completamente enamorados de la idea de ver a Ferit y Seyran juntos en la vida real. Si buscabas en redes sociales, era imposible no encontrarte con edits, fanfics y miles de mensajes deseando que su amor traspasara la pantalla. El hashtag #Afram era un hervidero de esperanza y sueños románticos. Los seguidores analizaban cada mirada, cada gesto, buscando la confirmación de que lo que veían en la pantalla era real. Pero como suele suceder en estos casos, la historia no fue tan sencilla como todos esperábamos. A pesar de la insistencia de los fans y de las constantes preguntas de la prensa, Mert y Afra siempre mantuvieron una postura ambigua sobre su relación. Nunca confirmaron ni negaron rotundamente que estuvieran juntos, lo que solo aumentaba la incertidumbre y la especulación. Hablaban de una gran amistad, de una química especial, pero nada más allá de eso. Esta ambigüedad, lejos de disipar los rumores, los alimentó aún más. La prensa rosa turca, siempre ávida de titulares, se dedicó a seguir cada uno de sus movimientos, buscando la foto definitiva que confirmara el romance. Cada entrevista, cada aparición pública era minuciosamente analizada en busca de pistas. Y luego, llegó la bomba. Después de meses de rumores, se confirmó que Afra Sarıoğlu estaba saliendo con otro actor, Mert Yazıcıoğlu. Sí que es un poco confuso tener dos Merts en la ecuación, pero así es la vida. Esta noticia obviamente cayó como un balde de agua fría para los fans de Afram, como cariñosamente llamaban a la pareja ficticia. Muchos se sintieron decepcionados, otros incluso se sintieron traicionados. Parecía que el sueño de ver a Ferit y Seyran juntos se había desvanecido por completo. La desilusión se apoderó de las redes sociales, y los fans expresaron su tristeza y decepción. Algunos incluso llegaron a cuestionar la veracidad de la química que habían visto en la pantalla, preguntándose si todo había sido una actuación. Afra y Mert Yazıcıoğlu mantuvieron una relación relativamente discreta durante un tiempo. Se les vio juntos en eventos públicos compartiendo fotos en redes sociales, y parecían estar muy felices. Sin embargo, como suele suceder, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de varios años juntos, la pareja anunció su separación, dejando a todos sorprendidos y preguntándose qué había salido mal. La noticia de la ruptura fue un shock, pero también abrió una pequeña rendija de esperanza para los fans de Afram, quienes secretamente nunca habían dejado de desear que Mert y Afra estuvieran juntos. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, un giro que nos trae al presente y al motivo de este vídeo, el reencuentro de Mert y Afra. Hace apenas unos días, comenzaron a circular en redes sociales fotos y vídeos de Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu juntos.
No eran fotos robadas ni vídeos borrosos. Eran imágenes claras y nítidas que mostraban a los dos actores compartiendo momentos juntos, riendo, charlando y, lo más importante, pareciendo muy cómodos el uno con el otro. Una de las fotos más comentadas era una en la que se les veía sentados en un café, riendo a carcajadas mientras compartían un postre. La naturalidad y complicidad que se desprendía de la imagen era innegable. La reacción en redes sociales fue inmediata. Los fans de Afram enloquecieron. Los hashtags relacionados con la pareja se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. Las teorías conspirativas volvieron a surgir con fuerza. ¿Están juntos de nuevo? ¿Siempre estuvieron juntos y solo lo mantuvieron en secreto? ¿Es una estrategia de marketing para la serie? Las preguntas eran infinitas. Los memes y las reacciones inundaron las redes sociales, desde los más optimistas y esperanzados hasta los más escépticos y cautelosos. Hasta el momento, ni Mert ni Afra han hecho ninguna declaración oficial sobre su reencuentro. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado. El silencio es ensordecedor, pero a la vez, alimenta aún más la especulación. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans, a analizar cada detalle, a interpretar cada señal y a dejar volar nuestra imaginación. El silencio de los actores ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos creen que están disfrutando de su privacidad y prefieren mantener su relación alejada del ojo público. Otros piensan que están esperando el momento adecuado para hacer un anuncio oficial. Y por supuesto, también hay quienes creen que todo es una estrategia para generar expectación en torno a la serie. Analicemos las pruebas que tenemos hasta ahora. Las fotos y vídeos muestran a Mert y Afra compartiendo momentos casuales. Se les ve almorzando juntos en un restaurante, paseando por la calle y asistiendo a un evento social. No hay besos ni abrazos apasionados, pero sí hay miradas cómplices, sonrisas genuinas y una evidente química entre ellos. La forma en que se miran es, quizás, la prueba más contundente. Esas miradas hablan por sí solas, transmitiendo una conexión profunda y una complicidad que va más allá de la simple amistad. Algunos fans han señalado que Mert y Afra han estado interactuando más en redes sociales en las últimas semanas. Han intercambiado likes y comentarios en sus publicaciones, lo que podría ser una señal de que están reconectando. Otros han notado que ambos han estado usando ropa similar o accesorios coincidentes, lo que podría ser una forma sutil de demostrar su unión. Estas pequeñas interacciones en redes sociales han sido interpretadas como pistas sutiles, como mensajes en clave para los fans que siguen de cerca cada uno de sus movimientos. Por supuesto, también hay que tener en cuenta la posibilidad de que todo esto sea simplemente una estrategia de marketing para promocionar la segunda temporada de Yali Kapkini. La serie ha sido un éxito rotundo y los productores podrían estar utilizando el reencuentro de Mert y Afra para generar aún más expectación y atraer a más espectadores. En la industria del entretenimiento, no es raro que las relaciones personales de los actores se utilicen como herramienta de marketing para promocionar sus proyectos. En este caso, el reencuentro de Mert y Afra podría ser una forma efectiva de mantener el interés del público en la serie. Sin embargo, creo que hay algo más allá de la estrategia de marketing. Creo que hay una conexión genuina entre Mert y Afra, una conexión que va más allá de la pantalla. Se nota en la forma en que se miran, en la forma en que se ríen juntos y en la forma en que se apoyan mutuamente. Creo que a pesar de los obstáculos y las dificultades, siempre ha habido algo especial entre ellos. A pesar de los rumores, las relaciones y las separaciones, la química entre Mert y Afra nunca ha desaparecido por completo. Su conexión es palpable y se manifiesta en cada una de sus interacciones. Ahora bien, ¿qué significa este reencuentro para el futuro de Mert y Afra? ¿Volverán a estar juntos como pareja? ¿Seguirán siendo solo amigos? ¿O simplemente están disfrutando de la compañía del otro sin presiones ni expectativas? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y las respuestas son inciertas. El futuro de Mert y Afra es un misterio, pero lo que sí sabemos es que su historia ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro a estos dos talentosos actores. Pero independientemente de lo que suceda, creo que es importante respetar su privacidad y darles el espacio que necesitan para tomar sus propias decisiones. Como fans debemos recordar que Mert y Afra son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración.
Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras profesionales y disfrutar de su talento en la pantalla. Yali Kapkini ha sido un fenómeno global y estamos ansiosos por ver qué nos depara la segunda temporada. Y por supuesto seguiremos atentos a cualquier noticia o actualización sobre la relación entre Mert y Afra. La segunda temporada de Yali Kapkini promete ser aún más emocionante y dramática que la primera. Los fans están ansiosos por ver cómo evolucionan las relaciones entre los personajes y qué nuevos desafíos enfrentarán Ferit y Seyran. Y hablando de Yali Kapkini, es importante recordar que la serie ha abordado temas muy importantes y relevantes, como la violencia de género, el machismo y la lucha por la igualdad. Mert y Afra han demostrado ser excelentes actores y han interpretado sus papeles con gran sensibilidad y profesionalismo. La serie ha sido elogiada por su valentía al abordar estos temas tabú y por su capacidad para generar conciencia sobre problemas sociales importantes. Además de su talento actoral, Mert y Afra también son reconocidos por su activismo social. Ambos han participado en campañas de concientización sobre diversos temas, como el cambio climático, la protección de los animales y la lucha contra la pobreza. Son un ejemplo para muchos jóvenes y demuestran que la fama y el éxito pueden utilizarse para hacer el bien en el mundo. Su compromiso con causas sociales importantes los convierte en modelos a seguir para sus fans y para la sociedad en general. En resumen, el reencuentro de Mert y Afra ha generado una gran expectación y ha reavivado la ilusión de muchos fans. Aún no sabemos qué les depara el futuro, pero lo que sí sabemos es que son dos personas talentosas, comprometidas y con un gran potencial. Les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. El futuro de Mert y Afra es incierto, pero lo que sí sabemos es que su talento y su pasión por la actuación los llevarán lejos. Y hablando de deseos, ojalá que pronto nos saquen de esta duda y confirmen, o desmientan, de una vez por todas, si han retomado su relación. La espera nos está matando. La incertidumbre es frustrante, pero también es parte de la emoción de seguir de cerca la vida de nuestros ídolos. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado del reencuentro de Mert y Afra. Hemos repasado su historia juntos, las razones de su separación y las posibles implicaciones de su reencuentro. Hemos analizado las pruebas, las teorías y las especulaciones. Y hemos llegado a la conclusión de que al final, lo más importante es respetar su privacidad y apoyarlos en sus carreras profesionales. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido y a mantenerlos informados sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan del reencuentro de Mert y Afra? ¿Creen que están juntos de nuevo? ¿Qué les gustaría ver en la segunda temporada de Yali Kapkini? Me encanta leer sus opiniones y comentarios. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, ya que nos ayudan a entender qué tipo de contenido les interesa y qué podemos hacer para mejorar. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades. Síganos en Instagram, Twitter y Facebook para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.